Muy buenos días, mi nombre es Laura Natalia Villamil Torres, soy estudiante de Comunicación Social de la UNAD y en esta oportunidad tendremos una corta entrevista para hablar acerca del tema cultural, el periodismo cultural de la región de Boyacá. Esto es para el curso de producción de medios de prensa y hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Servilio Peña Aponte, es instructor de danzas, también es promotor cultural y escritor. Así que le damos la bienvenida al profesor Servilio. Buenos días. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación a dialogar a estas reflexiones y gracias a la Universidad UNAD. Bueno, tenemos unas cortas preguntas para hacerle para que nos cuente un poco más de este tema. La primera es, ¿desde cuándo sintió ese interés por el tema cultural? Bueno, realmente yo creo que esto se despertó desde cuando era muy niño, porque todo mi entorno, todo mi alrededor siempre estuvo influenciado por las artes, por la literatura, por la cultura. Mi papá es escritor y periodista y siempre todo el mundo de la producción de revistas, periódicos y la escritura influenció siempre desde que era muy niño. Por eso después ya se despierta un mayor interés cuando voy a la universidad y cuando precisamente en la universidad se abren esos espacios un poco para desarrollar todo el proceso por las artes, por la cultura, para comenzar a reflexionar sobre estos temas y realmente me quedo ahí y es un tema que en la vida me apasiona muchísimo. La pregunta que tenemos también para el profesor es ¿qué considera que es importante y por qué considera que es importante generar estos espacios culturales en la comunidad? Bueno, estamos en una región que ha tenido unos vacíos enormes y unos vacíos históricos en cuanto al reconocimiento y a la valoración de la riqueza de su cultura. Estamos en una región que fácilmente las nuevas generaciones están aisladas de lo que puede ser la importancia de las artes y de la cultura para la construcción del ser, para la construcción de ciudadanía, para la construcción incluso de democracia. Entonces esas son como las preocupaciones que se mueven en este entorno regional. Por eso yo considero que en cada espacio, en cada institución, pero especialmente en este territorio, se deben generar y promover proyectos, programas, espacios para la promoción de las artes y de la cultura. Se está haciendo, paulatinamente se viene haciendo, pero creemos que se necesita una mayor ambición de las instituciones, de los actores, de los protagonistas, de los alcaldes incluso, de las personas y organizaciones que están al frente de las artes y de la cultura para que esta promoción por el arte y la cultura tenga un mayor despliegue. En una región tan necesitada, que ha vivido tantas tragedias, en una región que apenas comienza a superar los fenómenos difíciles de la confrontación, de la guerra, etc. Por eso es muy importante y creemos nosotros que hay una gran apuesta y que las instituciones y los gestores están hoy caminando una gran apuesta por promocionar las artes y la cultura, la historia de cada territorio, la historia de cada comunidad. Eso para mí es muy importante. Bueno, sabemos que tienes también un boletín cultural en donde pues se genera una serie de noticias, de hechos que suceden en la región y que lo das a entender ahí, escribiendo sobre estos temas. Entonces quisiéramos saber cuándo nació esa idea de escribir sobre los temas culturales de la región del occidente de Boyacá. Bueno, hay como dos momentos claves en el nacimiento del boletín cultural. El primero es que esta región firma el acuerdo de paz hace 31 años y a partir de ahí se comienzan a dar una serie de transformaciones en la región que implica el crecimiento de algunas dinámicas o el brote, el cultivo de algunas dinámicas desde el punto de vista de lo cultural y desde el punto de vista artístico. Estos hechos que van surgiendo en cada municipio de la región del occidente de Boyacá y particularmente en Chiquinquirá no cuentan con el mayor despliegue a nivel de la región y con el mayor cubrimiento de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, digamos, el primer antecedente es que hay una ausencia de que esos hechos culturales que comienzan a darle dignidad a sus comunidades, reconocimiento de sus historias, de sus identidades,
no tienen despliegue en medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen siendo muy convencionales y siguen siendo muy fríos a la hora de hablar o divulgar sobre lo que pasa con el arte y la cultura en la región del occidente. El segundo momento es ya la toma de la decisión, hace 18 años, la toma de la decisión para generar un documento. Eso surgió, Laura, como un documento escrito donde intentábamos poner en primer orden lo que estaba ocurriendo con las artes, con la cultura, con el patrimonio en la región. Entonces surge un documento de 2 páginas o 3 páginas, publicado semanalmente, entregado a través de correos electrónicos o a través de físicamente a unos medios de comunicación radial, porque entendemos que la radio, siempre lo entendimos, desde cuando comenzó el Boletín Cultural siempre entendimos que era un boletín que se iba a escribir para medios radiales, porque la radio es el medio de comunicación de mayor presencia y divulgación y conexión con las comunidades del occidente de Boyacá. O sea, eso es indiscutible. La radio comercial o la radio comunitaria es la de mayor aceptación por las comunidades, especialmente rurales. Entonces nosotros generamos este documento que lo titulamos Boletín Cultural, que tiene 18 años de vigencia y que se publica cada 8 días. ¿Qué contiene el Boletín Cultural? Adentro del Boletín Cultural están consignadas los hechos, los relatos, los acontecimientos, las reseñas de las personas, las instituciones y los procesos culturales que se generan en esta región del occidente, algunas del Alto Ricaurte también. Esa es como la historia del Boletín Cultural. Hoy, ¿cómo se mueve el boletín? Se sigue moviendo de la misma manera. Se entrega a medios de comunicación radial, a los amigos dueños de las emisoras, se le entrega a gestores culturales, se le entrega a todos los alcaldes de la región, se le entrega a algunas instituciones de orden nacional. Por ejemplo, el Boletín Cultural llega hasta el Ministerio de Cultura, llega a la Radio Nacional, llega a la emisora de la Gobernación. El Boletín Cultural llega a la Secretaría de Cultura, a las universidades que tienen presencia en esta región. Pero sigue siendo un documento escrito. Hoy son aproximadamente 6 o 8 páginas semanales donde consignamos lo más importante que hay y que produce el sector de las artes y la cultura en nuestra región. Bueno, también sabemos que las redes sociales hoy en día juegan un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con las noticias, con lo que surge día a día en las comunidades y la cultura también. Entonces quisiéramos saber si crees que los medios de comunicación permiten dar a conocer más el tema cultural. Están llamados a dar a conocer. Tienen esta misión histórica. Es más, después del fenómeno de la pandemia, que nos deja a toda la población en un lugar un poco más amable hacia la virtualidad, en un lugar mucho más accesible hacia la virtualidad. Eso produjo la pandemia. La pandemia nos ubicó en esa angustia por desarrollar estos diálogos, estos encuentros a través del instrumento de la virtualidad. Los medios de comunicación están llamados a brindar ese espacio. Lo estamos esperando todavía porque creemos que tenemos que ganar ese espacio, especialmente en los medios de comunicación tradicionales, en la televisión, en las radios comerciales, en los grandes periódicos de circulación nacional. Se necesita ampliar las secciones que tienen que ver con el cubrimiento de las notas culturales y del quehacer cultural, del quehacer del hombre para el hombre. Esos temas que tienen que ver un poco con lo antropológico, con lo cultural, con la forma como hoy la humanidad está siendo pensada desde los procesos culturales, deben tener un mayor espacio en los medios de comunicación. Y nuestro llamado es a que existan esos espacios, a que se abran, a que la radio, por ejemplo, la radio comunitaria que está pensada y está reglamentada como espacios para la diversidad cultural, para escuchar todas las voces que existen en las comunidades locales, precisamente abran esos espacios. En estos días, para esta región del occidente, se van a habilitar 3 nuevas emisoras comunitarias. Esa es una gran noticia para el desarrollo de esta región, es una gran noticia para la paz, es una gran noticia para la democracia y es una gran noticia para
el arte y la cultura. Que existan 3 nuevas frecuencias de radio. Ya una está operando en Ráquira. Ya comenzó a tener Ráquira una emisora comunitaria. Chiquinquirá va a tener una emisora comunitaria en las próximas semanas. Y San Pablo de Orgur va a tener una emisora comunitaria posiblemente antes de mayo del próximo año. 3 nuevas frecuencias de radio comunitaria que se suman a el conjunto de emisoras comunitarias del departamento de Boyacá, que uno pensaría, digamos en el mejor escenario, que están pensadas para darle espacio a la divulgación del quehacer por el arte y por la cultura, a escuchar las voces de los gestores, de las instituciones, de las personas que allá en las comunidades están pensando en la historia, en la memoria y en la identidad de los pueblos. Bueno, también tenemos otra pregunta que es muy interesante porque sabemos que en el occidente de Boyacá, pues como ya lo habías dicho, hubo un proceso de paz y las personas pues en sí tienen algo de historia y conocemos que este tema fue algo complicado, difícil en alguna época y la cultura también juega su papel importante en el tema de lo que fue este proceso de la paz. Entonces quisiéramos saber si el profesor Servilio considera que la cultura contribuye a la paz de la región. Bueno, indiscutiblemente, la cultura es un vehículo que nos permite entendernos y dialogar. O sea, parte de nuestro diario vivir y de nuestro diario acontecer tiene que ver con el ejercicio del diálogo. Y ahí está centrado gran parte de la construcción de los escenarios de la paz. Este acuerdo de paz también fue producto de unos diálogos y de unos encuentros donde al final generaron un documento que permitió parar la intensidad de un conflicto que tenía la región del occidente. De eso ya hace 31 años, pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que esa ilusión de la paz se consolidó en la región y es la gran ilusión que tiene toda la región. La cultura es fundamental para la construcción de esos tejidos y como usted lo menciona, la cultura tiene que ver con la memoria de los pueblos, tiene que ver con la recuperación de eso que ocurrió y de eso que está ocurriendo. En algunas reflexiones que hicimos hace algunos meses dijimos: ¿qué pasa en Occidente que después de lograrse la paz, después de consolidarse un acuerdo, no ha sido posible escribir el primer renglón sobre lo que pasó? Y esa es una tarea que convoca a las instituciones, que convoca a las bibliotecas públicas, que convoca a los gestores culturales para intentar desarrollar un ejercicio de memoria. Pues claro, la cultura también tiene que ver con la memoria de los pueblos, como usted lo menciona. Y ahí hay una gran fractura, ahí hay una gran debilidad. Occidente no ha dado ese paso para intentar escribir lo que pasó. Alguna institución tendrá que hacerlo, o un colectivo tendrá que hacerlo. Pero hay una tarea ahí pensada y trazada a futuro, como otras tareas, recuperar la historia de los pueblos. De cada pueblo del occidente de Boyacá tiene historia para contar. La historia de su primer templo, la historia de su primera escuela, la historia de su primer profesor, la historia de las formas de convivencia campesina que han logrado generar todo este empoderamiento de la región que hoy se proyecta como una de las regiones más prósperas de Boyacá. Eso tiene que ver con la cultura, porque seguramente en esa búsqueda nos vamos a encontrar con las identidades de los pueblos, y las identidades de los pueblos está en la manera como piensan, como reflexionan y como conciben su territorio. Eso tiene que ver con cultura. Escuchar esas comunidades y escuchar las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes, cómo están pensando y están construyendo su concepción de territorio, es muy importante. Y ahí hay una tarea para la cultura, para las instituciones de cultura, para los consejos municipales de cultura, para las casas de cultura, para las bibliotecas públicas, para las radios comunitarias. Ese es un tema fascinante, por ejemplo, para un programa de radio regional que intente darle espacio a la búsqueda de las identidades en una región que abandonó
producto de sus confrontaciones y producto de sus guerras, abandonó la idea de sus identidades. Entonces, cuando nos vamos a encontrar en Occidente, nos encontramos con que tenemos identidades asociadas al mexicano, tenemos identidades asociadas a la costa caribe, tenemos identidades asociadas a Antioquia. Ahí hay unas búsquedas y ahí tenemos que preguntarnos qué ocurrió con las raíces profundas que tenía esta región. Ese es un campo enorme, es un universo gigantesco, pero hay mucho trabajo por hacer. O sea, sin lugar a dudas, Laura, como usted lo menciona o lo refiere, hay mucho por hacer desde el punto de vista de lo cultural y desde el punto de vista, por supuesto, de la construcción de la paz. Cada cosita que se va hilando de estas que hemos dialogado tiene que ver con la consolidación de un territorio en paz. Así es, profe. Bueno, ya finalmente, para culminar esta entrevista, tenemos una corta pregunta y es, ¿cuál sería ese consejo que le dieras a la juventud para que se interese más en estos temas culturales que hacen parte del tejido social? Bueno, hay un ejercicio bonito que ha surgido en estos días y es la elección de los consejos municipales de juventud. Pareciera que fuera un ejercicio pues democrático donde los jóvenes van y escogen a sus otros jóvenes para unas instancias de representación. Pero en el fondo ahí hay un mensaje bien interesante, especialmente para la complejidad de los territorios, y es que en los jóvenes realmente está la fascinación de trazar el futuro de las comunidades. O sea, viéndolo bien, en la mentalidad del joven, en la construcción de sus imaginarios, de sus ideales, de su forma de entender el territorio y sus relaciones, está el futuro de las comunidades. Entonces, el empoderamiento que están hoy adquiriendo los jóvenes, no solamente por esta elección de los jóvenes, sino porque los jóvenes hoy están involucrados en temas de emprendimiento, en temas de equidad de género, en temas de espacios creativos, inimaginables. Antes de la pandemia eran inimaginables. Hoy los jóvenes están siendo protagonistas de eso. Y por supuesto, creo yo que en el primer lugar de esa agenda va a estar la cultura y va a estar las artes. Si usted se sienta a dialogar con un joven, hoy el joven le habla de esas preguntas que se ha venido haciendo y que tienen que ver con sus raíces, con su entorno. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Esa es una pregunta fundamental que aplica para la cultura. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Hoy los jóvenes se están preguntando eso y se están preguntando porque necesitan respuestas, y las respuestas seguramente las van a encontrar en un trabajo colectivo, grupal, como comunidad, en función del arte y de la cultura. Yo soy optimista en ese aspecto. Yo creo que los jóvenes tienen esa gran misión y creo que los jóvenes van a tomar la rienda muy pronto de lo que será el futuro de estas comunidades y el futuro de estos territorios. A los jóvenes les gusta el tema de la paz, por ejemplo. A algunas personas ya desde determinada edad mantienen el tema un poquito aislado. Hoy los jóvenes quieren hablar de paz. Hoy los jóvenes quieren hablar de identidades. Hoy los jóvenes quieren hablar de salir a las calles a manifestarse. ¿Y cómo se expresan hoy los jóvenes? Se expresan con pinturas, se expresan con murales, se expresan con mucho ejercicio teatral, se expresan con mucha oralidad. Hoy los jóvenes están expresando lo que quieren y lo que son. Y ahí está una tarea trazada, fundamental e histórica, donde los jóvenes van a ser protagonistas de la transformación de esta nación. Muchas gracias, profesor Servilio. Esperamos que pues haya sido de su agrado también esta entrevista. Esperamos que ustedes también pues nos comenten y nos digan qué tal les pareció este tema de la cultura acá en el occidente de Boyacá. Muchas gracias a todos.